La iontoforesis que comentaba antes es un procedimiento transcutáneo por el que se aplica una corriente eléctrica y esta corriente moviliza los iones de sodio que están en una solución acuosa. Y a través de este gradiente eléctrico que se crea, se induce por un mecanismo que no se conoce bien cómo funciona, induce el reposo de las glándulas ecrinas y mejora la sudoración. Tiene inconveniente que son varias sesiones semanales, lleva tiempo y el paciente habitualmente acaba abandonando este tratamiento. A veces es molesto, puede producir alguna reacción urticarial, edema, etcétera. Sí que es interesante en algunos artículos que están publicados utilizando esta técnica la asociación en esa solución acuosa de sustancias que pueden tener también efecto frente a la sudoración, como son, por ejemplo, los anticolinérgicos, como he mencionado antes, el glicopirronio. Y también hay algún estudio que mencionaré después en el que se ha utilizado la toxina botulínica durante la técnica de iontoforesis, de tal forma que evitas las inyecciones de la toxina botulínica y se absorbe en la dermis y se actúa en la glándula ecrina. Bien, en cuanto al mecanismo de la toxina botulínica, que ya se ha mencionado en la primera exposición, únicamente recuerdo que se produce, que al final es lo que buscamos, una inactivación de la proteína SNAP25 y, por tanto, no hay salida de acetilcolina, que es el estímulo principal de la glándula ecrina. A la hora de hablar de la técnica de la hiperhidrosis palmar, quería comentar algunos aspectos que son prácticos y probablemente conocidos por todos. Las inyecciones son intradérmicas, es por tanto un procedimiento doloroso. Son muchas inyecciones por palma, dependiendo un poquito de la superficie de cada paciente, y se suele recomendar una inyección por cada centímetro cuadrado aproximadamente de superficie. Se recomienda, para seguir un orden, el realizar un mapeo previo de la zona o marcarlo con puntos. Y las dosis van a depender un poquito del tamaño de la palma y luego comentaremos algunos artículos, pero más o menos suelen variar entre 50 y 100 unidades por cada palma. He mencionado antes el test del yodo almidón. En general, como en la palma suda por todo, habitualmente en la práctica clínica no se suele realizar porque no es útil este test y se inyecta por toda la palma, incluidas las falanges. Voy a contar algunos artículos relacionados con la hiperhidrosis palmar, como este que aparece aquí. Es un estudio randomizado, doble ciego, en el que comparan dos productos, Dysport y Botox. No observan diferencias significativas desde el punto de vista clínico en la eficacia obtenida con ambos productos. Sí que se observa un ligero aumento de complicaciones con Dysport en relación con Botox. Y la duración de los efectos es similar, como decía, en ambos grupos, observándose el máximo efecto en la semana 17 y 18. Estas son las imágenes clínicas que aparecen en ese artículo. Las fotos de arriba corresponden a las manos justo después de la realización del test de Minor, en donde se observa esa sudoración profusa por toda la superficie en la situación basal, y un mes después en la mano derecha tratada con Botox y en la mano izquierda con Dysport. Aunque sí que hay diferencias en cuanto al porcentaje en este test, clínicamente y la percepción del paciente era igual en ambos grupos. Otro artículo interesante que hace referencia a los resultados a largo plazo. Esto es una serie de 61 pacientes en la que estudian durante 3 años. Observan, aquí incluyen también hiperhidrosis axilar, observan que la media de reinyección que necesitan estos pacientes se sitúa, en el caso de las axilas, a las 34 semanas, en donde se observa una máxima eficacia de la medicación en la semana 25 y la reinyección en las palmas en la semana 25, habiendo observado el máximo efecto en la semana 11. Interesante de este artículo también que mencionan la aparición, que no lo he visto en ningún otro artículo, de hiperhidrosis compensatoria, es decir, aparición de zonas de hiperhidrosis distintas a la zona de inyección de tratamiento, y también desde el punto de vista de seguimiento a largo plazo, los pacientes, que en esta serie eran 8, que reciben 3 inyecciones, cada una de ellas, los efectos son similares clínicamente en cuanto a la duración. Dentro de la hiperhidrosis palmar también se han estudiado, como comentaba antes, cuál es la dosis más eficaz. En este estudio randomizado ciego, hacen un estudio comparando 2 tipos de dosis, 50, que la consideran como dosis baja, y alta, de 100 unidades, y no ven diferencias significativas en ambos grupos. Al mes y a los 6 meses la mejoría clínica es similar.
En los niños también hay algunos estudios aislados, aunque es poco frecuente el tratamiento de este trastorno. En esta serie reciente del año 2009 de Pediatric Dermatology recogen a 9 pacientes, 7 mujeres y 2 varones. Realizan estos test para valorar la respuesta clínica y en estos pacientes se observa mejoría en todos los casos, además con una duración quizá un poquito superior a la que se ha visto reflejada en los estudios y en la práctica clínica en los adultos, una duración media de 7 meses. En todos ellos fue el tratamiento eficaz, no se observó ningún efecto secundario y parece que es una opción terapéutica buena y eficaz y que debe considerarse siempre antes de la cirugía. En relación con la hiperhidrosis axilar, aquí sí se ha dado un concepto quizá un poquito más concreto. Se ha dicho que es una condición caracterizada por su duración excesiva y visible, de al menos 6 meses de duración, sin causa aparente, tiene que ser primaria o idiopática, y que presente al menos una de estas 2 características. Que la sudoración sea bilateral y simétrica, que interfiera con las actividades diarias, que al menos los pacientes tengan un episodio semanal, que empiece tempranamente, antes de los 25 años, con historia familiar positiva y, como comentaba también antes, habitualmente hay un cese de la sudoración durante el descanso nocturno. Bien, la prevalencia de la hiperhidrosis axilar en Estados Unidos, en el único trabajo que he encontrado datos, es del 0,5% y un aspecto importante es la ausencia de bromidrosis, cosa que agradecen realmente los pacientes y los que se sitúan a su alrededor. La afectación volar, como comentaba antes, es rara, que exista de forma concomitante y, al igual que en la hiperhidrosis palmar, se afecta por igual a las razas y no hay diferencias de sexos. En esta zona sí que se han hecho algunos estudios para tratar de determinar si hay alguna alteración de esas glándulas ecrinas, por qué sudan tanto, y no se ha encontrado nada a nivel histológico ni tampoco de microscopía electrónica. O sea, no se sabe por qué se producen esos estímulos, cómo afectan a la glándula, ni si esas glándulas son o no patológicas. El tratamiento en la hiperhidrosis axilar es muy similar a la palmar. Sin embargo, hay algunas diferencias mínimas, como cabe esperar, la inyección en esta zona anatómica es mucho más llevadera, es menos dolorosa. A diferencia de la zona palmar, el tratamiento con iontoforesis es más complicado por los aparatos que están comercializados, aunque existen también algunos específicos para estas zonas. Y, sin embargo, y a diferencia de la hiperhidrosis palmar, sí que pueden ser motivo o se pueden tratar con procedimientos quirúrgicos y eliminar esas glándulas ecrinas, ¿no? Además de la simpatectomía que se puede utilizar para cualquier tipo de hiperhidrosis, tanto la axilar como la palmar o plantar. No requiere, por tanto, anestesia el tratamiento de esta zona anatómica y las dosis en general en la hiperhidrosis axilar se utilizan dosis mucho más bajas, en torno a las 50 unidades por axila. Aquí sí que es útil, a diferencia de la hiperhidrosis palmar, la realización del test de yodo almidón, porque a veces la zona anatómica de hiperhidrosis puede estar peor definida y no son los pacientes iguales y se recomienda rasurar la axila 2 días antes. En todos los trabajos que hay publicados demuestran su eficacia clara frente a grupos placebos. En este otro estudio multicéntrico, con un seguimiento de 52 semanas, doble ciego, randomizado, en el que estudian la eficacia y la seguridad de la toxina botulínica en la hiperhidrosis axilar, ven que hay mejorías que son estadísticamente significativas respecto al grupo control y no encuentran diferencias entre las 2 dosis que comparan, de 50 y 75 unidades. La duración del efecto tras el primer y segundo tratamiento fue estadísticamente significativa en ambos grupos, por tanto, respecto al control. Y la duración del efecto, como ven aquí, es de 197 días en el